Bienvenidos, lectores y lectoras que no se resignan a la guerra. La Comisión de la Verdad, en alianza con el 603 de la Gran Vía, les invita a escuchar la lectura en voz alta de la novela Río Muerto, de Ricardo Silva Romero. Esta es una ceremonia de duelo colectivo que busca honrar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Carolina Guerra, actriz y directora de teatro, lee el capítulo 19 de Río Muerto. Se fue por la orilla de la carretera en su silla de ruedas. Podía caminar despacio, apoyándose en la sombrilla que le servía de bastón y quejándose de los dolores traperos de la vejez. Pero solía olvidársele porque se había acostumbrado ya a verse desvalida, a verse desechada. Sus 5 hijos nunca le habían creído los lamentos porque no tenía arrugas. Pero la gente de Belén del Chamí no la odiaba, ni siquiera por rara, ni siquiera por bruja, porque la veía como una pobre vieja abandonada. Un par de camionetas que iban juntas para San Isidro le pitaron por el camino. Un cachaco en un Chevrolet Swift pintado de barro, que el tipo la saludó como si se conocieran, le preguntó: ¿Su merced quiere que la lleve? Pero ella prefirió llegar al pueblo sola, así llegara tarde. Algo que no era la fuerza de sus brazos, enorme de tanto dar vuelta a las ruedas, empujaba la silla con desesperación. Desde que entró al pueblo, confirmó sus premoniciones, sus vaticinios. El muchacho del kiosco se santiguaba y se pedía tranquilidad a sí mismo. Y las señoras católicas le gritaban ¡ay, Dios!, desde los balcones a un cuarteto atolondrado de muchachos del bloque Fénix que corrían entre sus botas de guerra porque el comandante estaba llamándolos a todos por si las moscas. El ruido volteaba a las esquinas. El murmullo cargado de exclamaciones sueltas ¡cállenla!, era una polvareda. Y la gente cerraba las ventanas, pues poco más podía hacerse. Paró en la plaza porque una turba les gritaba improperios desde las puertas del templo a una mujer y a 2 niños que, apretando los ojos y volviéndolos a apretar y revisándoles los gestos, resultaron ser los huérfanos del mudo. ¿Qué me van a hacer?, les gritó Hipólita a las gafas plateadas del comandante Triple X. Mátenme aquí enfrente de todos a ver si son tan capaces. Señora Hipólita, no se haga matar. Despiértese. No se mate, gritó la bruja Polonia desde la silla de ruedas. Y luego intentó hacerlo poniéndose de pie con su sombrilla reducida a bastón. Pero su voz era un soplo. Mátennos a todos de una vez, repitió Hipólita. Señora Hipólita, pregonó de nuevo Polonia, a pesar de los matones uniformados que le repetían atrás, atrás, mientras trataba de tocar a la viuda con su paraguas. Manda a decir su marido que haga caso. Dejen de andar matando a escondidas como si nadie supiera quiénes son. Y a nadie le pareció importante decirle a Hipólita, como echando a rodar la noticia, que allá atrás la estaba buscando el esperpento de la silla de ruedas y le estaba diciendo que le tenía una razón de su difunto. El pueblo no era más que una tribuna enfurecida, porque no podía ser que una mujer despechada, por más viuda que fuera, ofendiera al pastor con acusaciones temerarias. Y el comandante Triple X, que fruncía el ceño y se ponía rojo cuando trataba de mantener la cordura, chasqueó los dedos y señaló con los labios. Allá en la esquina donde lo habían parqueado, el furgoncito blanco y sucio que había sido del Sapo. Allá mismo, al remolque embarrado del pequeño camión, se llevaron empujones a Hipólita, a Maximiliano y a Segundo, a pesar de sus quejas. Hipólita lanzó gritos y mordiscos y patadas porque un monstruo camuflado le agarró los brazos atrás como apresándola. Maximiliano fue detrás a regañadientes, con el cañón de una ametralladora GK4 clavada entre los omoplatos. Y Segundo se dejó ir, y dio zancadas y latidos de más entre la muchedumbre que estaba empezando a seguirlos como una ola. Fue el niño Segundo, el único que notó que la bruja aquella estaba gritándoles que tenía que decirles una cosa muy importante, y según cuentan, hizo todo lo que pudo para que la mamá saliera de su trance, pero ni siquiera sus palabras tímidas detuvieron la marcha. La bruja Polonia, mamá, la bruja quiere contarle una cosa del papá, dijo el hilo de su voz para sí mismo. Estaba gritando un mensaje del papá.
Pronto estuvieron los tres encerrados en la parte de atrás del furgón, como tres secuestrados en los tiempos de la guerrilla. Y a los tres les faltó el aire, porque lo único que podía respirarse allá adentro era el espanto. Dice la vieja Polonia que la sombra de los tres sentados en el piso del remolque fue entonces la sombra del mudo, que el mudo los rodeó primero y luego los cubrió para devolverle a su mujer la capacidad de sentir miedo. El furgón tembló entre las piedras y las grietas desde la plaza de Belén del Chamí hasta el campamento de la vereda de Aguascalientes. Taca, 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 taca. Maximiliano trató de tragarse las lágrimas y carraspeó entre el olor a cigarrillo de las bolsas negras cada vez que se le escapó un sollozo. Segundo lloriqueó sobre las piernas de la mamá, ay, mientras balbuceaba un Padre Nuestro en nombre de todos. Hipólita trató de consolarlos. Trató de calmarlos imitando el ruidito de la calma. Ya. Alcanzó a consentirles las dos nucas un poco. Pero no les dio ningún consuelo convincente aparte del sonidito de la paz, porque todo lo que estaba pasándoles le parecía lo que les tenía que pasar. Va a ser mejor la muerte. Vamos a habérnosla ganado porque hemos venido a este pueblo a demostrar que no es un vividero, sino que es una prisión. Pronto, apenas nos fusilen y nos pisen y nos boten al río muerto, estaremos por fin con el papá. La vida será como era los domingos en la mañana, mientras el viento empujaba el calor y veíamos televisión los cuatro. Van a ver que vamos a estar callados, su papá, ustedes y yo, como cuando nos sentábamos afuera de la casa a ver las montañas. Porque el cielo es no tener nada que decirse. Se los prometo por mi madre, se los juro por el Señor, se los juro mejor por su Padre, que la muerte va a ser la paz. Allá no va a haber bandidos cobardes de esto y allá no va a faltarnos el aire. Repite la vieja Polonia, o así fue la última vez que pude hablar con ella, que el espanto puso a temblar el furgón como un toro desesperado golpeándose contra las paredes de lata. Salomón tenía claro, porque la muerte está por encima del tiempo, que por ponerse de justo había abandonado a sus tres responsabilidades en el mundo, pero que podía seguir haciendo cosas urgentes por ellos, podía seguir librándolo de los horrores visibles y aliviándolos de los invisibles. Salomón sabía que ellos todavía podían salir de allí antes de que viniera el horror y sabía que podían convertirlo a él en un pasado apacible y tener sus propios hijos. Pero solo Polonia entendía su lengua. Dígale a Hipólita lo que yo les escribía siempre. Dígale, haga caso. Mamá, es que yo he estado pensando que yo no me quiero morir todavía, dijo Max cuando ella terminó de prometerles el cielo. Yo tampoco quiero, agregó Segundo, entre las lágrimas, para serle leal al desleal de su hermano. Y tampoco nos parece que usted se muera porque los dos la queremos mucho, pero ahora yo ya no sé cómo vamos a hacer para salvarnos. ¿Y si les pedimos que nos dejen irnos?, preguntó el hijo menor entrecerrando los ojos. ¿Será? ¿Y si les decimos que se queden con la casa y con lo que quieran, si ese es el problema? Hipólita se puso de pie. Se soltó el pelo ceniciento, se arregló los pantalones y se ajustó el cinturón de su marido y caminó hasta las puertas del camión. Parecía que quería saltar. Tenía escalofríos y le rascaban los brazos como si una pulga se los hubiera picado porque tenía el espíritu de su marido pegado a la piel. Y no temblaba de miedo, que habría sido una opción, sino de rabia. ¿Cómo se atrevían este par de enanos que ella había limpiado y soportado en las madrugadas desde que eran bebés a decirles que ellos querían seguir viviendo? ¿Qué se creían para llevarle la contraria? ¿Quién les había dicho que tenían derecho a hacerse dueños de sí mismos si entre los dos a duras penas sumaban 20 años? Zapateó una vez como diciéndoles que no. Zapateó 5 veces más duro, fuera de sí. Se puso a señalarlos con el dedo mientras tartamudeaba de la rabia y fracasaba en el intento de gritarles algo que los derrotara. Que se fueran a la mierda,
que no iba a aguantarse que se le revelaran a estas alturas del plan. Que por culpa de ellos dos, que habían salido igualitos al papá, era que les habían quitado el puto rifle. ¿Por qué más bien no siguen ustedes dos por su lado a ver hasta dónde llegan solos? Pudo decir. ¿Para qué me sigo jodiendo yo por salvarlos si ustedes dos no quieren salvarse? Podemos irnos a San Isidro, podemos irnos a Medellín, podemos irnos a Cali, podemos irnos a Bogotá, pues conmigo no cuentan más. Desde ese momento, insistió, cada uno tendría que seguir por su lado. Ya no más familia, ya no más los tres, porque la gracia eran los cuatro. Ya estaban demasiado viejos ellos dos, Max y Segundo, para necesitar a la mamá. Por esas tierras era lo normal que uno agarrara camino cuando uno cumplía 13, 14, 15. Era claro que habían querido siempre más al papá porque llegaba más temprano a la casa. Y seguro a él sí lo habrían apoyado. Y seguro en él sí habrían confiado si la asesinaba como un burro fuera ella. Hipólita estaba cansada. Muy cansada de andar arriba. Y si querían pedirle al comandante Triple X que no los matara como mataron a Salomón, si preferían rogarle a esos asesinos que les perdonaran la vida, ella ya no iba a prohibirles ser cobardes. ¿Para qué? Segundo se sentía tieso por dentro. No se le inflaban los pulmones. No se le saltaba el corazón. Poco podía hablar, como cuando se iban sus papás y se quedaba solo con su hermano. Apenas se acordaba de tomar aire y de pensar. Y sin embargo, quizás porque se le quedaron en la cabeza los gritos de todos y le impresionó mucho ver a la bruja tratando de darle a la mamá una noticia del papá, se impulsó con las manos para pararse y se paró. Y se fue hasta donde estaba su mamá, en la parte más oscura del furgón, a rogarle de rodillas que no los dejara. Por favor. Hipólita era una madre esforzada e imbatible. Vivía lista para dar la vida por sus dos hijos cualquier día normal. Pero cuando se le metía la rabia adentro, era la peor enemiga posible de las personas que quería. No le importó que su niño Segundo, su pastorcito, que en sano juicio era su amor encarnado, le rogara la vida. Ya no, dijo. Y no alcanzó a sentir culpa, ni escuchó a su niño repitiéndole: mamá, la bruja dice que el papá manda a decir que hagas caso, porque el furgón empezó a descender por la vereda, como bajando hasta el último pozo. Gracias por escucharnos. Los demás capítulos de la lectura los encuentran en todas las plataformas digitales de podcast. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Encuéntrennos como @Comisión Verdad C y @603 de la Gran Vía.